Perfecto. Entonces, hoy fíjense, corresponde continuar el estudio de la palabra y nos habíamos quedado en Marcos capítulo 14, en el versículo 12 justamente. Y bueno, la anterior semana habíamos visto este tema de la unción de Betania, como Marcos lo presenta, en el sentido de que era un sándwich, ¿se acuerdan ustedes? Entre la intención de ya matarle al señor que tenían y todo lo que habíamos visto, ¿no es cierto? Y ahora fíjense, nos vamos a introducir ya a un evento que de pronto no debe ser nuevo otra vez para nosotros, bendito Dios, creo que no es nuevo, pero que podemos verlo con un poco más de perspectiva, si se quiere. ¿Sí? Entonces, ¿quién se anima de pronto a leer el versículo 12 al 16 primero? Del 12 al 16 de Marcos 14, de pronto alguien se anima por ahí. ¿Alguien se anima? Nadie está ahí para leer, mira, ¿quién se anima a leer? Ya mamá, me lea. Ya me saqué la blusa. Sí, hermana ¿En cuál, Vivi. en cuál estamos? 12. 14, Marcos 14 del 12 al 16. ¿Se animan? ¿Alguien por ahí? ¿Quién dijo yo? A ver, yo leo. Gracias. Marcos 14, 12. Ujú. Dice, el primer día de la fiesta de los panes no leudados, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Muy bien, de acuerdo. Entonces, fíjense, este pasaje que parecería nada más introductorio, ¿no es cierto? Eh, entraña algunos detalles más bien interesantes de toda la historia. Digamos, por lo general, digamos así, sin afán de hacer crítica ni nada por el estilo, nada más por notar la diferencia de lectura, digamos. Para buena parte del pueblo cristiano y de tradición católica, digamos, estos datos, algunos datos que vamos a hacer énfasis ahora, pues pasan inadvertidos, precisamente porque parecería que no es lo importante. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos la anterior semana justamente de haber hecho, de haber, ¿cómo es? Haber pasado por alto Pesaj y todo esto? Pues bueno, pues justamente se pasan por alto algunos detalles, como esto, por ejemplo, el primer día de la fiesta de los panes ácimos o no leudados, ¿no es cierto? Dice cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. Y si ustedes se dan cuenta, aquí hay un problema, ¿ya? De pronto para cualquier lector así, digamos, que no es al tanto de las citas y todo lo demás, tal vez pasa y dice, bueno, era Pascua y ya está. Pero resulta que aquí hay un problema. ¿Quién lo puede decir? En este versículo 1, la primera frase. ¿Alguien nota el problema? ¿Alguna cosa que pueda ser observable ahí? Yo, eh, o sea, el día de Pesaj era el 14 de Aviv en que se sacrificaba el cordero. Y el primer Ujú. día de la fiesta, como aquí dice, ya era el otro día. Entonces estaría Ajá, al revés. exactamente. Muy bien. Entonces, permítanme nada más compartir la pantalla, si es que esto me permite. A ver, ¿qué estoy haciendo? Compartir, pisar. Ahora sí. Muy bien, entonces lo vemos, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer nada más como un cuadrito. A ver si es que me deja hacer un cuadrito. ¿Cómo se hace un cuadro? Eh, a mano alzada. Entonces, ya. Vamos a hacer un cuadrito. Entonces, vamos a poner algo. Ahí vaya. ¿Cómo regreso? Ya, ok. Entonces, vamos a ponerlo así. Vamos a hacer un cuadrito, fíjense ustedes. Nada más de ejemplificativo, ¿ya? Entonces, vamos a dividir más o menos así. Y así, y así, y así. Esta es una tablita, ¿ya?
aquí vamos a tener los días, ¿ya? Por así decirlo. Vamos a poner un martes, un miércoles y un jueves, por así decirlo. ¿Por qué pongo estos días? Porque estos son los días en donde estarían ocurriendo estos eventos, ¿de acuerdo? El día que el Señor Jesús que el Señor Jesús murió fue miércoles, ¿ya? Aquí me faltaría incluso un poquito antes, que sería un lunes, ¿no es cierto? Ya. Ahora, ¿por qué divido así? Porque aquí es importante saber cuándo comienzan y terminan los días, bíblicamente hablando, ¿no es cierto? Para nosotros ya es muy conocido que desde el Génesis, la forma de contar, la forma bíblica, si ustedes quieren, de contar los días, el inicio de los días, no es como hoy a la medianoche, o la forma romana, incluso que esa forma de contar los días viene desde la época romana, ya no es a la medianoche que cambia el día, cambia la fecha, sino a la puesta del sol. Entonces, fíjense, esta línea de aquí significaría la puesta del sol. Entonces, lo voy a poner con un amarillito para que sepamos que esta es la puesta del sol. ¿Ya? Ya, esto vendría significando la puesta del sol. Ahora bien, fíjense ustedes. Entonces, eso significa, fíjense ustedes, que los días, entonces, que los días se cuentan en diagonal, ¿no es cierto? Esto sería un día bíblico, ¿no es cierto? Porque comienza la puesta del sol hasta la puesta del sol y se contarían así en diagonal los días. ¿De acuerdo? Entonces, el día que el Señor Jesús vino acá, ¿no es cierto? Digamos, la fecha que el Señor Jesús murió fue un miércoles 15 de Aviv, acordemos. Fue 15, ¿ya? Y de ahí es fácil tirar los números para atrás. Eso significa que el martes, ese día martes de esa semana, a la tarde comenzó el 15, pero toda la mañana fue el 14. Y lo propio en el día lunes. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el problema? Y aquí en el miércoles había comenzado el 16 y así. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el problema aquí? ¿Ya? Y esto hay que tenerlo mucho. ¿Cuándo es Pesaj? ¿Cuándo es Pascua? El 14. Entonces, fíjense, este es el 14. Esto es Pesaj. ¿De acuerdo? Es Pascua. Pero, ojo, que Pascua no es día de reposo. Según Levítico 23, 10, si no estoy mal, no es día de reposo Pascua. Pascua es, es un día más, digamos, es un día importante, pero no es día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? Bíblicamente hablando, el 15. El 15, que es el primero de los panes ácimos, de los panes sin levadura, o los panes sin leudar, sin oxidar, como queramos llamar. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el problema? Fíjense ustedes, aquí se da una particularidad. ¿Ya? ¿Cuál es el asunto? Aquí, en Marcos, no sabemos en qué día estamos. Sí, no, no sé si ya nos dimos cuenta. ¿Por qué? Porque dice el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Eso significa ¿cuándo? ¿Cuándo sería esto? Sería en cualquiera de este rango de aquí, ¿no es cierto? Este sería el primer día, el primero de los días de los panes sin levadura. Pero dice, el día en que se sacrificaba el cordero de Pascua. El problema es que el día en que se sacrificaba el cordero de Pascua no era el 15, era el 14. ¿Ya? Más específicamente hablando, a ver cómo retrocedo aquí. Más específicamente era el 14 aquí en la mañana. Lo notamos. Entonces, esto, por ejemplo, para cualquier lector así que no esté enterado, digamos, mucho de las citas, pues pasa de largo y no hay problema. Pero cualquiera, como nosotros, digamos, que está enterado de las cosas, digamos, bíblicas, pues ya nota que hay un problema, ¿ya? Y aquí, digamos, la forma de conciliarlo es simple. Lo que está haciendo referencia es a este día, es a este momento. Vamos a ver, le voy a poner con otro color que resalte. Es a este momento, ¿ya? ¿Por qué? Porque, ojo, y aquí hay una cosa que también importa mucho. Si bien el trasfondo, digamos, de Marcos es un trasfondo judío, es decir, que contarían los días así en diagonal, ¿no es cierto? No está por demás, digamos, decir que estaban ampliamente influidos por el pensamiento romano, según el cual se contaban los días como hoy, o sea, como nosotros ahora, o sea, de manera vertical,
De tal manera que para Marcos no tiene ningún problema decir que era el mismo día, el día del primero de los ácimos, con el día en el que se sacrificaba el cordero. ¿Sí me explico? O sea, para nosotros decir era martes, ¿ya? A pesar de que hayan en un mismo día, como ahora, por ejemplo, ahora para nosotros sigue siendo viernes, pero en la mente bíblica ya es Shabbat, ya comenzó otro día. Si lo vemos, es lo mismo, pero hoy viernes, por ejemplo, pueden haber pasado las dos cosas. ¿Sí me explico? Entonces parece que en la mente de Marcos le está pasando esto. A la vez que está hablando de el día del primero de los panes sin levadura, que, o sea, sería en la noche, pues corresponde también con el martes, digamos, con el día 14 en el que sacrificaba digamos, el Pesaj, básicamente. ¿Ya? Algo así. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente decir, aunque aquí me acabo de dar cuenta que es al revés. Me acabo de dar cuenta que es un día antes. Hagan cuenta todo esto que estamos al revés. Eh, sí, aquí está Ian. A ver, voy a retroceder todo, ¿ya? Voy a retroceder todo solo porque me acabo de dar cuenta que estamos un poquito al revés. ¿Ya? Estamos un poquito al revés. Pero la idea se entendió, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, a ver, hagamos la tablita. ¿No es cierto? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Ok. Entonces, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿No es cierto? El Señor Jesús murió en un miércoles 13, ¿no es cierto? 16, 16, 17, 17, 18. Ya pongámosle hasta acá el sábado todavía. 18 y 19. Muy bien. Entonces, ¿por qué dije que estaba haciendo mal? Porque el Señor Jesús, lo que está pasando aquí, lo que está pasando aquí es lo siguiente. El Señor Jesús ahorita estaría, digamos, a ver, este día 15 era el primero de los panes sin levadura, ¿ok? Y el 14 era Pesaj, ¿no es cierto? Ahora, el asunto es que él, digamos, cuando se celebraba la cita, digamos, como tal, el Seder de Pesaj, se celebraba aquí. Perdón, ya me estoy confundiendo. Me estoy confundiendo un poco, perdón. Bueno, el asunto es decir, ya, para no hacer mucho lío, el asunto es que Marcos parece tener una lectura diferente, digamos, de los libros. Eso básicamente hablando. Ahora, más allá de eso, el asunto es que es lo siguiente, el asunto es el siguiente, que después de esto se vuelve complicado cuando se intenta conciliar con otros evangelios, ¿ya? Porque igual utilizan otras nomenclaturas, otros días, y parece que es un día antes, un día después. El asunto justamente que me pareció más interesante de poder verlo es de la siguiente manera. ¿Por qué? Porque cualquier, digamos, persona, o sea, hay dos perspectivas antes. Es evidente que hay contrastes en cómo se cuentan los días en cada evangelio, ¿ya? Y va a sonar un poco extraño. Entonces, la primera intención es tratar de conciliar todo para tratar de decir que de alguna manera se referían y no tenían errores, ¿ya? Y la segunda, en cambio, es que a partir de estos desfases, digamos, de la narrativa, algunas personas lo que intentan hacer es desacreditar la Biblia. Entonces, la típica, como no concuerda algún aspecto, entonces desacreditan todo y tal. Y en cambio, otras personas lo que hacen es un esfuerzo por tratar de conciliar, tratar de dar el significado a ciertas palabras, etcétera. Pero lo que me parece es que el asunto no está ahí. El asunto no está en determinar cuándo fue el día, cuándo es el asunto y cómo conciliar los textos. Porque acordémonos que tal vez en la mente de los escritores del Nuevo Testamento no estaba en que después se concilie. O sea, en que después lo que dijo Mateo, Marcos, Lucas, Juan, sea después en el tiempo tenga concordancia. No parece ser esa la intención. La intención de los evangelios justamente es que haya un recuerdo escrito de la vida del Señor, de la muerte, de las obras del Señor. Y con ese sentido se está manejando un lenguaje que la gente puede entender en ese momento. Entonces, tal vez desde esa perspectiva, incluso plantear una especie de conciliación de los cuatro evangelios en fechas, en datos como estas, tal vez no sea lo más adecuado. Porque
partiríamos entonces de la premisa o de la idea de que los cuatro intentan o fueron escritos para el mismo público, con el mismo objetivo, digamos, sí, en general, en un mismo momento histórico. Y ya vimos que no. Marcos escribe para un determinado momento, Mateo para otro, Lucas escribirá para otro contexto y Juan todavía para otro mucho más diferente. Entonces, cuando uno intenta conciliar algo con diferentes visiones, evidentemente va a haber conflicto. Entonces, el asunto, creo que yo la forma más sencilla de verlo es simplemente a partir del texto de Marcos. Sí, que nos podemos apoyar en otros textos, sí, pero acordémonos que al momento especialmente de haberse escrito Marcos, no había todo lo demás. Entonces, por esa sencilla razón, digamos, creo que es más fácil y fluye mucho más y se comprende más el asunto este. Ahora, la gente, como les digo, se hace complicaciones cuando se topa con estos. Y una de las ideas que se me vino a la cabeza, digamos, que puede ser, como no puede ser, es una pequeña idea nada más, es que posiblemente tal vez incluso, o sea, diciendo así, incluso si escribiera un error, parece que la gente justamente se enfoca más en estos errores que pueden ser meramente formales, no son de fondo, son meramente formales para justamente que la gente se preocupe más de esos errores y no echa a ver lo que es más importante. Yo me explico, porque mucho se escribe de esto, que qué día fue, que no sé qué, que aquí, y un montón de debates. Sin embargo, no se pone el énfasis en lo que está por pasar. ¿Sí? El énfasis aquí no es tanto decir, o sea, Marcos no se preocupa decir o de darnos la información exacta de qué día fue, digamos, por último, porque a la larga había pasado poco tiempo y era fácil para el momento preguntar qué día fue y todo lo demás, ¿ya? Sin embargo, parece que eso no es lo importante para Marcos, simplemente dar un contexto histórico de qué estaba pasando. Era Pascua, se estaba celebrando los panes sin levadura, cualquiera que ya tenga un mínimo de lectura del Antiguo Testamento sabía que esas eran fiestas bíblicas que iban conjuntas. Y ya está. ¿De acuerdo? Ahora bien, entonces dice, fíjense, los discípulos, es muy interesante porque los discípulos le dicen, no, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que tú comas la Pascua? Y esto es interesante porque no dice para que comamos. No sé si se dan cuenta. No dice para que comamos la Pascua, sino para que tú comas Pascua. Y esto da mucho a pensar. ¿Por qué? Acuérdense que según lo que habíamos venido leyendo, Jesús estaba en Betania, una localidad cerca de Jerusalén. Pero aquí al parecer están ya saliendo de Betania y están entrando a Jerusalén, donde finalmente será la aprehensión y todo lo más. Estarán en el Monte de los Olivos, que está frente a Jerusalén. Entonces están cerca de Jerusalén. El asunto es que había algunas restricciones y esto, como les digo, a veces sale del panorama. ¿Cuál era el asunto? Que si es que uno estaba en Jerusalén en esa época, de ley sí o sí tenía que sacrificar el cordero en el templo. ¿De acuerdo? Tenía que sacrificar su corderito o chivo de Pesaj, de Pascua, en el templo, y solo así se podía después traerlo y comer en la casa. Si no, no. Ahora, ¿esto no les parece un problema para el Señor Jesús? Digamos así, algo que habría que evitar. Sí, no sé si me explico. O sea, la única forma, o sea, cualquier persona que esté, digamos, en la ciudad o a sus alrededores de Jerusalén, estaba obligado, digamos, por ese momento, o para que sus sacrificios, prácticas sea válida según las costumbres de la época, tenía que ser sacrificado el animalito en el templo. Si no era sacrificado ahí, no era válido. No es que cualquier persona podía sacrificar en su casa y tal. No, tenían que llevar al corderito al templo. Esto a propósito desde las reformas de Josías y todo lo demás, un montón de tradiciones, desde ahí se viene acarreando, digamos, o se estableció esta tradición de que al menos los que están en los alrededores de Jerusalén tienen que ir al templo, ahí se mata su animalito y después se lo lleva a la casa a cocinar. Si no, no. Ahora, el Señor Jesús, con todo el trasfondo que hemos visto en los anteriores capítulos, evidentemente no lo iba a hacer. Me explico, porque de alguna manera sería validar o intentar validar lo que ahí pasaba, y el Señor ya francamente dijo directamente, eso no funciona. Entonces, de ahí viene el asunto que posiblemente los discípulos entendieron que tenía un conflicto con el templo y les preguntan, ¿cómo vas a hacer para tú comer Pascua? Y ojo, que aquí Pascua también hay que entenderlo. Pascua, recordemos que no es solo el nombre de la fiesta, de la ocasión, ¿ya? De la fecha, sino también recibe Pascua, es el nombre también del animalito. O sea,
el cordero también era referido como Pascua, ¿ya? También se le llamaba Pascua al animalito que se sacrificaba. Por eso le dice, ¿dónde quieres comer Pascua? O sea, ¿dónde quieres comer el cordero? Le estaría preguntando. ¿Me explico? Entonces no le está diciendo dónde quieres celebrar la fiesta, sino le estaría diciendo dónde quieres comer el animal. Porque el animalito, como tal, debía haber sido sacrificado en el templo, pero ahí había digamos, una pugna ahí interna. Les fue volteando, acuérdense, pocos días les fue volteando las mesas y todo lo más. Entonces no estaba en la mejor relación como para que alguno de los discípulos se asome en el templo por último, o el mismo Jesús, ¿no es cierto? Y aparte que ya se habían confabulado para matarle, no era el mejor momento, digamos, como para que ellos vayan y digan, bueno, llevamos un corderito por último, le matamos y después traemos. No, entonces la preocupación era, ¿y ahora cómo le vas a hacer? ¿Me explico? Entonces, por eso es que aquí esta institución de, como se suele decir, ¿no? La institución de la Cena del Señor, eh, más allá del nombre que le dieron, lo que está diciendo es, realmente en el fondo, está haciendo una nueva ceremonia distinguida, separada de la tradición que hasta ese momento había, ¿ya? Y además, debemos saber que esto que el Señor está haciendo es un día antes del día propio, porque la cena como tal se comía al día siguiente, ¿sí? O sea, de hecho, la cena de Pesaj en la semana que el Señor murió se comía mientras él estaba ya muriendo en la cruz, o estaba muerto en la cruz, ahí se estaba comiendo el cordero. Sin embargo, él comió el día anterior, ¿sí? Y por eso es interesante también que el día anterior estas personas, estos discípulos, vayan y encuentren y se preocupen ya por cómo va a comer. Ellos no estaban conscientes que en ese momento o estaba a pocas horas de ya ser apresado y que el otro iba a morir. ¿Me explico? Ahora bien, entonces, ese es el asunto. Ese es el asunto. Entonces, cuando los discípulos le preguntan, ¿dónde quieres que comas Pesaj? Lo que le están, o lo que nos está a nosotros mostrando, es esta tensión que había entre el templo, las autoridades y el propio Señor Jesús, que no podía él afiliarse de nuevo a decir, sí, sí, cojan un corderito y vayan, Pedro, Juan, cojan un cordero, sacrifiquen allá, mátenlo y después me traen. Evidentemente no podían hacer eso. Tenía que ser una cena privada, una cena distinta, ¿ya? Y lo interesante es que aquí siendo un día antes, los discípulos están preguntando, con decir, con tiempo suficiente para que vayan y preparen. Pero el Señor Jesús les manda a hacer un día antes. Recordemos esto, un día antes, ¿ya? Y lo interesante aquí es cómo se dan las cosas y cómo está hablando en un término, digamos que lingüísticamente el texto va pareciendo que se va metiendo en algún lugar. ¿Ya? Fíjense ustedes, dice, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque le preguntan, ¿a dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y dice, y envió dos de sus discípulos y les dijo, vayan a la ciudad y fíjense, ahí como que se va, como que el discurso mismo va acortando los espacios. Entonces dice, vayan a la ciudad. Después dice, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganla, y donde entrare, digan el señor de la casa. Fíjense, ya pasó de ciudad a casa. Después dice, el maestro dice, ¿dónde está el aposento? Que es básicamente el salón. ¿Ya? ¿Dónde está el salón? Entonces, fíjense, ha pasado de ciudad a casa a salón. ¿Sí me explico? Entonces, lo que está diciendo básicamente está haciendo esta es una forma literaria muy bonita de cómo el Señor va dando la idea de intimidad. ¿Ya? O sea, dice, vayan en camino a la ciudad, todo grande, después dice, vayan a una casa, y dentro de la casa siquiera un salón. ¿De acuerdo? Ahora, aquí respecto de esto, fíjense, dice, os saldrá al encuentro un hombre. Aquí se suele hablar mucho, se suele hablar mucho respecto de por qué un hombre con cántaro y todo lo demás, y lo que normalmente se suele decir es que para la época no era normal que más dicho, por qué esta señal era tan importante, ¿no? Encontrar un hombre con un cántaro y demás. Y muchos suelen decir que suelen, digamos, eh, proponer muchas hipótesis, por así decirlo. Proponen muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, es decir que no era lo común en la época ya del Señor Jesús, no era lo común que los hombres carguen agua, sino que las mujeres. Y por lo tanto sería una señal sui generis para el momento que corroboraría que el Señor Jesús está obrando, digamos, el Señor está obrando y que esa es la señal milagrosa. Sin embargo, investigando un poco más, resulta que esta hipótesis fue lanzada por un investigador del siglo pasado, si no me equivoco, creo que es alemán, no me acuerdo mucho el nombre, ¿ya?
Pero resulta que esta hipótesis fue lanzada por este investigador a partir de su experiencia que tuvo en Jerusalén de esa época. Y en la Jerusalén de hace un siglo, de hace 2 siglos, en ese momento era evidente o era costumbre, efectivamente, que solamente las mujeres carguen cántaros de agua, ¿ya? Exacto, gracias, Carmita, ahí está la imagen. Después me apoyo. Gracias, Carmita. Entonces, fíjense ustedes. Entonces, yo había escuchado mucho esto. Yo había escuchado, de hecho, esta forma de entender las cosas, ¿ya? En el sentido de que el hombre que carga el cántaro era una cosa diferente y que entonces era una señal casi que providencial del cielo y todo lo demás. Y por otro lado, en cambio, en el ámbito de raíces judías, por alguna razón se fueron al ámbito de que, ¿por qué un hombre? Vuelven otra vez, ¿por qué tiene que ser un hombre? Y dicen, bueno, resulta que una de las comunidades que había en ese tiempo eran los esenios, que eran mayormente hombres. Y ahí para ellos no era ninguna dificultad, o sea, ninguna cosa extraña, gracias, que un hombre mismo cargue el agua y tal. Y desde ahí dicen, entonces lo que pasa es que el Señor Jesús está haciendo y está validando una costumbre esenia. Entonces, intentando atar a Jesús con los decenios o con alguna práctica distinta. Sin embargo, todas estas formas de entender la Biblia son equivocadas por una sencilla razón. No es ninguna sorpresa, no era ninguna sorpresa ver a hombres en ese momento cargando agua. ¿Por qué? Porque existía esclavos. Así de sencillo. Entonces, cualquier esclavo, hombre o mujer, podía cargar el agua. Cualquier siervo. ¿Me explico? Entonces no era ninguna novedad, no era ninguna cosa extraña o maravillosa, digamos, que el Señor le diga, encontrarás un hombre, sigan. No, no le estaba diciendo vas a encontrarte con un esenio y tampoco le estaba diciendo vas a encontrar con una cosa pero extraordinaria. No, lo que le va a decir es, te va a salir, lo que llama la atención es que sea un hombre, quiero decir. Lo que debería más bien llamar la atención es que dice, le saldrá al encuentro. O sea, dicho de otra manera, les va a estar esperando. A él sigan. Eso es lo que debería llamar la atención, más allá de que haya sido hombre, mujer, lo que sea. Eso es lo que debería llamar la atención. Que alguien, que fíjense ustedes, detrás de esto hay la impresión de que todo estaba planeado. ¿Sí me explico? ¿Se acuerdan ustedes? Y esto, fíjense ustedes, contrasta con lo que veíamos la anterior semana, de que estos principales sacerdotes o lo más planearon, según ellos, en no hacerlo durante la fiesta. Sin embargo, a ellos no les salió, como ya sabemos. Y aquí justamente se evidencia, en contraste con eso, que el Señor Jesús lo que dice, se hace. Van a salir de aquí ustedes dos, se van a encontrar, les va a estar esperando, le siguen, y al señor de la casa, fíjese, era un esclavo, ¿no? Le preguntan, ¿dónde? Y él les va a decir acá, si nos damos cuenta. Entonces, eso es lo que debería llamarnos más la atención, deberíamos poner más énfasis en lugar de si era un hombre con cántaro y por qué era un hombre con cántaro. Una vez más, fíjense ustedes que Marcos tiene esta forma de escribir que pone algunos detalles que al lector inadvertido o al que no es, digamos, le pierde. Y le puede parecer que está hallando maravillas, por así decirlo, pero en realidad no, o no necesariamente. Y que como en el caso de los que piensan que es un esenio o que es alguna cosa así, pues les lleva a dar muy lejos del agua. ¿Sí? Entonces, de manera sencilla, lo que está diciendo aquí, o lo que está mostrándose en el fondo y de manera más sencilla, es que el Señor Jesús tiene dominio de todas las cosas que le van a acontecer a él. Eso es lo más importante. O sea, está demostrando pues su soberanía. Ustedes dos se van, les va a salir al encuentro esta persona, ustedes le siguen a la persona a la casa donde él se meta, el dueño de la casa, le hacen esta pregunta y él les va a indicar. Entonces, fíjense ustedes cómo él demuestra su señorío. Y esto, fíjense, no les llama la atención, incluso se acuerdan con lo que hablábamos en su momento, con la mal llamada entrada triunfal, que también es lo mismo. Ustedes se van, encuentran un pollino, lo desatan, si alguien les pregunta, les dice, el maestro lo necesita, ya lo devuelve. ¿Sí o no? Y se cumplió. ¿Qué era lo que estaba demostrando ahí el Señor Jesús? Sino su soberanía. O sea, su autodeterminación, por así decirlo, que es el único
que tiene autodeterminación, es decir, es el único que controla su destino, por así decirlo, en lenguaje nuestro, ¿no? Es el único que controla lo que le va a pasar, lo que él es el único que tiene capacidad de decidir, digamos, sobre sí mismo. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo acá, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando dice, vayan a la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganle, y donde él entrare, digan al señor de la casa, el maestro pregunta, ¿dónde está el aposento, el salón, donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Ahora, aquí viene otra cosa que algunos intentan decir que es una contradicción. Esta palabra dispuesto se puede también entender como amoblado, o sea, ya preparado. Más que dispuesto es literalmente con los implementos, con los muebles ahí, un lugar amoblado. Entonces, cualquiera que nosotros, si ponemos atención, fíjense ustedes, vamos a darnos cuenta que contrasta entre esto de que van a encontrar el lugar amoblado y después dice, vayan y preparen. Entonces, la pregunta que surge es, pero si estaba amoblado, estaba listo, ¿qué les manda a preparar? O sea, no estaba amoblado. ¿Me explico? Habría una suerte de contradicción ahí. Si lo notamos, ¿ya? Porque por un lado dice, ¿no? Él les mostrará un gran aposento, un gran salón que ya está preparado, está amoblado, está listo. Vayan y preparen. Entonces suena raro. ¿Sí me explico? Porque si no les mandaría a preparar algo que ya está listo. ¿Sí me explico? Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Ya, algunos a partir de aquí, por ejemplo, lo que intentan decir es que esto demuestra que Marcos, en realidad, como otros libros de la Biblia, es una composición y que aquí se quedó un error del editor y que ahí está clarito que no, que hubo mano ahí, que cosas por el estilo, como para desacreditar, pues. El asunto es que, fíjense ustedes, lo que me pareció, lo que pude ver, es que, ¿qué les manda a preparar? Ya, hay que ver. Evidentemente no les manda a preparar lo que ya estaba. O sea, estaba amoblado, estaba con, por así decirlo, la mesa, los lugares, etcétera, posiblemente la vajilla, pero faltaba una cosa. ¿Qué faltaba? El cordero. Entonces, lo que les mandó a hacer a los discípulos seguramente sería preparar la carne, que no podía ser preparada en el templo. ¿Ya? Entonces, lo que me pareció y parece lógico con todos los datos que ya tenemos en la cabeza es que lo que les manda a preparar no es tanto la disposición de la mesa, de los lugares y todo lo más de los vasos, la vajilla, sino les manda a preparar la comida, el cordero, pues. Tanto más porque no podían ir al templo a hacer el procedimiento como haría la demás gente en ese momento. ¿Sí? Eso así de sencillo. Y dice el 16, ¿no? Y fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron, como les había dicho, y prepararon Pascua. Entonces, fíjense una vez más, cuando aquí dice prepararon la Pascua, cualquiera de nosotros pensaría, digamos, si leemos así de corrido, pensaríamos que estaban preparando los implementos, que el vino, que los panes, que las hierbas amargas y tal. De pronto los platos y todo lo demás. Pero si lo entendemos como que también estaban, o más que preparar esos detalles, digamos, estaban preparando el cordero, o sea, si entendemos que Pascua no es solo la fiesta, sino el animalito, lo que estarían diciendo es que prepararon el animal. O sea, que aquí se estaban saliendo del canon, por así decirlo, de ese momento, que les ataba, les vinculaba a toda la gente a preparar, digamos, el cordero solamente en el templo. Aquí le está diciendo y están rompiendo con eso y ellos preparan aparte, preparan un cordero que no estaba sujeto a los establecimientos del templo en ese momento, a las normativas, por así decirlo, del templo del momento. Sí, sí me explico. Ok, entonces fíjense, dice, fueron sus discípulos, entraron en la ciudad, hallaron como les había dicho, o sea, soberanía pura y dura, ¿no es cierto? Y prepararon el cordero, ¿entiendes? Ya prepararon el animalito, más allá de los implementos, ¿ya? Entonces fíjense cómo se puede entender esto. Entonces ya les decía, podríamos hacernos un lío en temas de los detalles, que si es hombre, que si el cántaro, que si es esenio, no es esenio, es alguna otra cosa, o que el día es este o el otro y tal, 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 pero no es ese el trasfondo. Lo que quiere decir en el fondo es una vez más, en contraste con lo de los que están planeando matarle, pues el Señor sí tiene control, es el único que tiene control sobre las cosas y Él dispone y se hace, ¿ya? Y por otro lado está hablando de un tema de intimidad, fíjense, ciudad, casa, aposento,
ya un sinónimo de intimidad, además de que habla yo con mis discípulos, un sinónimo todavía más, si ustedes quieren verlo, de Dios con su pueblo, ya como símil de su pueblo, algo de intimidad, de algo cercano, algo corto, digamos, en este momento, ya. Eh, y por otro lado, el tema también en el trasfondo de que no se estaría atando a la costumbre impuesta por el templo en ese lugar, en ese momento, respecto de la matanza del cordero. Eso es lo que está en el trasfondo. Y fíjense ustedes que ahí me parece que cuadra un poco más bonito toda la situación. Entonces ya no le vemos solamente al Señor, como se suele diciendo, instituyendo una cosa nueva, sino más bien acogiendo todo lo que ya había. O sea, más bien dicho, rescatando todo lo que ya había. ¿Sí? Y si ustedes se acuerdan de todo lo que hemos visto en estos años, de pronto quienes hemos podido celebrar Pesaj algún tiempo, ¿ya? Pascua y demás, recordaremos que finalmente la primera Pascua que se celebró allá en Egipto, a propósito de la salida de Egipto, ¿no es cierto?, de la muerte de los primogénitos y demás, nunca se volvió a celebrar de esa manera, ¿sí? Porque solo esa Pascua se celebró con menos implementos y con la intención única de ya cualquier rato me toca salir. Y hay que vestirnos, y hay que estar preparados y listos con los zapatos, agarrado el bastón, porque cualquier rato nos dicen nos fuimos y nos fuimos. ¿De acuerdo? Nunca más se volvió a celebrar una fiesta así, una Pascua así. De hecho, fíjense ustedes que cuando ya el Señor Jesús está acá, van a estar recostados. ¿Por qué? Porque lo que se intentó hacer a través de los años es que como ya estaban en la tierra prometida, entre comillas, ¿no? Estaban en la tierra de Israel, quiero decir, estaban ya en casas y todo lo demás, ya no había esa urgencia de salir corriendo. Entonces la costumbre fue mutando, digamos, es a cambiarle por ese entorno de apuro, a decir, en ese día salimos del apuro, pero ahora fíjense, estamos tranquilos al punto de que podemos comer con plena paz, con plena tranquilidad, ya no hay que salir, ya llegamos. ¿Ya? Por eso es que aquí el Señor Jesús va a comer recostado y todo lo demás, ¿sí? Entonces fíjense cómo cambia. Pero aquí el Señor Jesús lo que quería decirles es que de alguna manera está rescatando algunos de esos elementos iniciales. ¿Sí me explico? Que para el momento ya no se observaban tanto. Fíjense ustedes, incluso el Señor Jesús más adelante va a introducir de alguna manera de nuevo este elemento de urgencia. ¿Cuándo? Cuando terminan la cita, el procedimiento y salen al monte a orar. Dicen, velen, porque no saben, velen, velen. Introduce el Señor de nuevo, rescata este sentimiento de urgencia, de ya cualquier rato viene. Si nos damos cuenta. Introduce de nuevo el sentido de el cordero asado en casa. Introduce de nuevo digamos, el concepto, digamos, de que es una fiesta, un momento íntimo, por así decirlo, entre Dios y su pueblo. O sea, rescata, por así decirlo, y enseña el valor de Pesaj, más allá de lo que haya sido en ese momento, ya que más para el pueblo en ese momento y especialmente para el templo y todo más era una cuestión tradicional. Ya, hoy que toca, ay, sí, hoy toca o sea, hoy hay mucho trabajo porque viene toda la gente, hay que matar un montón de animales y cosas por el estilo. Ya, o sea, que si eso ya es rutinario, lo que tanto denuncia Isaías 1, ya, y todo lo demás. Pero el Señor Jesús aquí, fíjense, de una manera más calmada, más pausada, introduce y, por así decirlo, rescata, pone otra vez de importancia los elementos que siempre debieron haber estado presentes, que por alguna razón hasta ese momento se perdieron. Y fíjense ustedes, como manera complementaria, para nosotros, bendito Dios, también es importante que Dios nos ha hecho rescatar también muchas cosas, ¿sí? A propósito de la así llamada Santa Cena y todo lo más, que ya saben que no va por ahí, o la famosa Eucaristía también, que tampoco va por ahí. El Señor nos ha permitido rescatar muchos de los valores fundamentales, por así decirlo, de Pesaj, ¿ya? De hacerlo en congregación, de hacerlo con perspectiva del Señor y todo lo demás, más allá de que las 4 copas, que el pan, que no sé qué, que el dulce, que ya rescata muchas cosas. Y a la vez, fíjense, lo interesante del Señor, ahora lo vamos a ver, a la vez que rescata, digamos, los valores fundamentales de Pesaj, no deja de lado algunos otros que fueron introducidos. ¿Ya? Ahora lo vamos a ver. Entonces, el Señor Jesús lo que nos enseña, aquí, entre líneas, además de todas las cosas, nos enseña cómo es que se deben pensar las fiestas, cómo es que se deben pensar las ocasiones que el Señor ha convocado, ¿ya? Y es básicamente una forma inteligente.
de una forma prudente, de una forma sabia, ¿ya? Porque vamos a ver, como preámbulo, solamente si nos fijamos en los elementos. ¿Qué hubo en el primer pesaje allá en Egipto? ¿Qué elementos hubo? ¿Con qué contaban? ¿Qué había en la mesa? Había el cordero, ¿ya? Había las hierbas amargas y había el pan sin levadura. Se acabó, 3 elementos. Pero cuando leemos, ahora que leamos, vamos a ver que introduce otros elementos. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces dice en el 17. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo el Señor, o se reclinaron. Ahí no dice se sentaron. Porque, dicho sea de paso, en la época, y de hecho esta figura que incluso ha despertado tantas cosas del Código da Vinci, no sé, esta figura de Leonardo da Vinci, ¿no? De la mesa, de esa famosa última cena, ¿no? Que están los dos en una mesa larga, tal más, es incorrecta. ¿Por qué? Porque es que está pensando en una mesa del siglo, cuando Da Vinci vivió. Y por eso es que tiene rasgos, incluso todos los discípulos tienen rasgos europeos, ¿no? Del Jesús que él retrata, ¿no? Y resulta que se imaginaron una mesa de la época. De hecho, si a cualquiera de nosotros, ustedes les pido que dibujen una cena, ya, o esta cena con una imagen de la cena, posiblemente nos inspiremos de los elementos que tenemos ahorita. Entonces pondremos un vaso, por ejemplo, como de estos de cristal, ya, o un plato de cerámica posiblemente, pero resulta que en la época no había, pues. Serían vasos de barro, de pronto, o vasijas, cosas por el estilo, ya, o de madera, o cucharas de otra manera, o qué sé yo, con la mano, tal vez no comiendo con cubiertos, sino con la mano, cosas diferentes de la época, ¿me explico? ¿Ya? Eh, y resulta que en la época no había mesas ni sillas como estas, como las que hoy estamos sentados, sino que no había, sino había solamente, como decía, una mesa más bien baja y la gente se comía o se acercaba a la mesa de manera reclinada. ¿Sí? No sé si han visto de pronto esta película de los 10 mandamientos, ya de los 10 mandamientos, la clásica, ¿no? La con Charlton Heston y que pasan de vez en cuando. Ya, ustedes se dan cuenta que cuando, por ejemplo, Moisés, el que hace de Moisés, llega donde Jetro, fíjense que él llega y en algún momento el que hace de Jetro intentan reproducir un poco esto y ellos están comiendo, pero sentados, al suelo, y no tienen una mesa, sino como que una tela, digamos, al estilo picnic, con toda la comida, y le dice, ven, siéntate, reclínate, y él se sienta, y están ahí comiendo así reclinados, y la gente comía así, ¿ya? Así se comía. Entonces aquí dice, en el 18 no dice cuando se sentaron a la mesa, sino diría cuando se reclinaron a la mesa, porque comían así, reclinados, reclinados y todo lo demás. Se comían así, era una forma mucho más cómoda, digamos. ¿Ya? Entonces dice, mientras comían, el Señor dijo, ¿no? Jesús dijo, amén les digo que uno de ustedes que come conmigo me va a entregar. ¿Ya? Y dice, entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, seré yo, y el otro seré yo. ¿Ya? Dice el 20, él respondiendo les dijo, es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera este hombre no haber nacido. Y el 22 dice, y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo, y lo partió y les dijo, tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y y habiendo dado gracias, les dijo, les dio, perdón, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Amén les digo que no beberé más del fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ahora, más allá, sin entrar en el fondo todavía, en cuanto a la forma, lo que hablábamos de los elementos, ¿ya? De los elementos que dijimos que habían en la primera Pascua, allá en Egipto, ¿ya? Ahora, ¿qué elementos nuevos vemos? ¿Qué vemos? ¿Quién se anima? Allá en Egipto dijimos que había, ¿no? Hierbas amargas, el pan sin levadura y el cordero. La copa y el Acá, ¿qué vino. más hay? Sí, la copa y el vino. El vino. Exactamente. Acá hay vino, muy bien. ¿Qué más? La copa. Evidentemente, la copa y el vino. Pongamos de uno solo. ¿Qué más hay? Algo en lo que remoja el pan. Exacto, algo en lo que remoja el pan. ¿Qué más hay? ¿Y no lo remojaba en el vino? No, no, No. no la remojaban.
No, Ya. ahora lo vamos a ver. Ajá. El Muy vino es un ¿Qué más nuevo hay? elemento que hay. ¿Cuál? El vino. El vino, ya lo dijimos. ¿Qué más? La copa. En el 26, Una cena. una un cena. himno. ¿Y qué más? Canto, un himno. El El himno. himno. Himno, exactamente, muy bien. Sí, el Entonces, himno. fíjense, hay otros elementos. Ahora, pregunta, si leemos Éxodo 12, no vamos a encontrar ni el himno, ni la copa, ni el vino, ni vamos a encontrar esto que algo en donde se moje, porque es en el plato. No era vino, evidentemente, porque en un platito, dicen. Entonces, algo en lo que se moja, algo que estaba en un plato sobre, con lo cual se mojaba el pan. ¿Ya? No había. Y ahora, ¿qué pasa? Entonces, fíjense ustedes, para de pronto, solo para recordar, recordemos que el ceder que hoy tenemos de Pesaj, ya, que hemos celebrado nosotros en muchas ocasiones, gracias al Señor, pues es todavía una adaptación de lo que en esa época había. Resulta que, si no me equivoco, puedo estar equivocado, pero el famoso Gilel, el anciano, el fariseo de unos años antes del Señor, ya, él estableció el famoso ceder de Pesaj en función de 4 copas de vino. ¿Ya? Que inspirado en esa parte que, si no estoy mal, de Éxodo 8 o 7, que básicamente dice: yo te sacaré, te santificaré, te redimiré con mi brazo poderoso y serás para mí, etcétera. Una frase muy bonita. A partir de eso, él diseñó, digamos, un ceder de Pesaj inspirado a partir de 4 copas: la copa de la santificación, de la redención, de la alabanza, etcétera. 4 copas de vino. Y a lo largo de esas 4 copas de vino se distribuyó, por así decirlo, el comer las hierbas amargas, el comer el cordero, y se introdujo incluso otros elementos simbólicos, porque la idea de Pesaj para el pueblo judío hasta ese momento era que no se olvide la gente de que fueron esclavos. ¿Ya? Entonces se introdujo, por ejemplo, este tema de comer los vegetales, que, si ustedes se acuerdan, en el Seder están el comer los vegetales con el agua sal, ¿se acuerdan ustedes? ¿Ya? Las lágrimas, la primavera y todo lo demás. Luego está también, se introdujo justo lo que decíamos, ¿no? Esto de que se sumerge, se hace un dulce, principalmente una compota ¿cómo se llama? De higos, no es de higos, ¿cómo es? Dátiles. De lo que están en las palmeras. Dátiles, exactamente, gracias. De dátiles, un dulce de dátiles, como una especie de que semeje lodo, ¿no es cierto? Se puede llamar de lodito, que supuestamente, digamos, que habrían pisado los israelitas de ahí en Egipto, como simbolizando eso y como para recordar. Entonces, fíjense, se introdujeron a partir de unos cuantos años antes de Cristo, de que el Señor incluso nazca, ya había esta práctica de celebrar así Pesaj. Y es lo que les decía, formalmente hablando, sin entrar en el fondo todavía, formalmente hablando, el Señor Jesús nos da una clase a la larga, así entre líneas, de cómo es que se debe celebrar las fiestas. Y como les decía, la forma es de una forma inteligente, porque el Señor Jesús, por un lado, rescata algunos valores que se habían olvidado para ese momento de Pesaj. Ya lo decíamos, ¿cuáles eran? El, por ejemplo, el asunto de urgencia, ya lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? ¿Qué más habíamos dicho? Este tema del cordero, hacerlo en casa y, bueno, básicamente la intimidad de Dios con su pueblo, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes, esos aspectos rescata el Señor, y, pero no solo vuelve, digamos, a los fundamentos, sino que además con la práctica que ya había, dice: ok, hay algunas cosas que son valiosas, y es más, me voy a servir de aquello, y las adapta, por así decirlo. No es que las santifica, no es que las copia, las plagia, por así decirlo, sin más, sino que lo que hace el Señor es reenfocarlas, por así decirlo, o adaptarlas, ¿ya? Mientras los dos no estaban pensando en alguna otra cosa, el Señor Jesús dice: ustedes van a pensar en esto cuando hagan esto, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, aquí, fíjense, es donde las formas importan, ¿ya? Las formas importan. ¿Por qué? Una vez más, sin ánimo de criticar la práctica cristiana o etcétera, ¿ya? Lo que debemos notar es que esto es un momento de alta solemnidad, porque es el momento en el que el Señor está
enseñando cuál es el objetivo, cuál es el hok, si ustedes quieren hablar en términos de Hukim, de Mishpatim, cuál es el hok de Pesach. O sea, cuál es la promesa, cuál es la virtud del Señor que está detrás de Pesach. ¿Se acuerdan que hicimos esta dinámica en Shavuot la semana pasada? ¿Ya? ¿Cuál es el hok de Pesach? ¿Cuál es de la promesa? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el valor que está detrás de Pesach? ¿Ya? ¿Cuál es? Sino, no es sino que el mismo Señor Jesús, el mismo Dios, iba a venir a dar su vida por su pueblo. ¿Ya? Ese es el hok. Y aquí lo que el Señor Jesús está reinterpretando, por así decirlo, o a partir de ese hok y de la práctica que había, está dando un nuevo procedimiento. Si lo queremos ver así. ¿De acuerdo? Entonces está dando un nuevo mishpat o nuevos mishpatim, nuevos procedimientos de justicia. ¿Ya? En función de lo que ahora él estaba enseñando. En su momento en el Éxodo se enseñó una parte. ¿Ya? Que estaba ahí la muerte del Señor, estaba ahí como estaba escrito y todo lo demás, sí. Pero ahora que ya estaba él, les viene y les revela todo lo que en el fondo siempre estuvo. ¿De acuerdo? Que es lo que ya sabemos, su muerte y tal. Como después Pablo después anuncia y, digamos, explique todo un poco más, que de esta manera anunciamos la muerte del Señor Jesús hasta que Él venga y todo lo demás. ¿Ya? Entonces, básicamente es eso. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es el hok? ¿Cuál es el hok de Pesach? No es otra cosa sino la muerte del Señor. Eso. Básicamente, la muerte de Dios por su pueblo. Eso es. ¿Ya? Así como en Egipto murió el corderito para que se salven los primogénitos, digamos, los primogénitos de Israel, acá muere el primogénito de la creación para que se salve el pueblo. ¿Ya? Es lo mismo. Una cosa, Entonces, fíjense. profesor, Sí. también es bueno meditar sobre lo siguiente. En Egipto se mató un cordero, un animalito, como Ajá. antecedente de lo que sería la muerte del Señor Jesús, Ujú. ¿no? Y la sangre no se tomó, se lo puso en los dinteles para que el ángel de la muerte no entre allí. Ahora, en este momento que estamos leyendo, es el mismo Cordero de Dios que está, digamos así, reinterpretando o acercando esa verdad que se recordaba y que se anunciaba al celebrar la Pascua. Ahora es el mismo Cordero de Dios que está instituyendo allí estos elementos, por ejemplo, la copa, que no había antes. Y él dice, esta es la copa del nuevo pacto. Es decir, ahí mismo está dando ya un nuevo significado de que ya no celebrarán con la carne del corderito, sino que él es el cordero de Dios que iba a morir. Y le dice, el pan representa mi cuerpo. Y la sangre representa, dice ahí, es la copa del nuevo pacto, dice, porque mi sangre se derrama por todos. Esta es la sangre, la copa del nuevo pacto. Entonces, aquí está introduciendo estos nuevos elementos, pero ya no para anunciar lo que va a venir, sino que ahí estaba cumpliéndose lo que tanto se anunció antes. Luego el apóstol Pablo dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero cuando estuvo en este momento el Señor Jesús, Él estaba dando esta enseñanza sabiendo que luego Él mismo iba a morir. Es decir, previo a su muerte, dio esta enseñanza e introdujo estos nuevos elementos como son la copa, el vino y el platito ahí, todo bueno, todas esas cosas, ¿no? Y le hizo pensar al hombre, mira, ahora es la sangre mía que se derrama, es el cuerpo que por vosotros es partido, dice. Entonces, ahí le está dando, como decir, este nuevo pacto en mi sangre, dice, que por mucho se derrama. Entonces, para mi modo de ver, es una reinterpretación de cómo el Hijo mismo de Dios, que es el Cordero, él mismo está enseñando la forma como deben hacer y cuál es su significado y el porqué de estos nuevos elementos. Efectivamente, exactamente, tal cual. Y a eso justamente es lo que esa forma de celebrar Pesach del Señor
es revolucionaria para su época y es revolucionaria para incluso hasta ahora mismo nosotros. Porque, ¿por qué? Porque si es que un judío de la época, hoy, de hoy, nos viera celebrar Pesaj, nos va a decir un montón de cosas. ¿Ya? Nos observaría un montón de cosas, desde un montón de cosas, ya que no se cumplirían de acuerdo a la costumbre de ellos. ¿Ya? Y por eso justamente les decía, habrá mucho que aprender en cuanto a sus costumbres, su tradición y todo, porque a la final la práctica sea el maestro, quiero decir. Pero más allá de eso, lo que el Señor nos enseña es justamente esto, que lo que veíamos en Shavuot, hay que tener en mente por qué se hacen las cosas. ¿Ya? Es decir, si es que hay que, por último, por así decirlo, si en la época no había que comer un cordero, ¿por qué es que se come un cordero? Si es que se está bebiendo vino, ¿por qué se está bebiendo vino? Porque si es que se está mojando en el plato, ¿por qué se está mojando en el plato? Si se come hierbas amargas, ¿por qué? Si se come pan sin levadura, ¿por qué? ¿Ya? Ese es el asunto. Y esa es la forma de celebrar cualquier fiesta y de incluso de hacer cualquier mandamiento. Entonces, lo que el Señor Jesús está enseñando en el caso de Pesaj es por qué es que Dios instituyó Pesaj. Y una cosita también, Porque Josécito y hermanos, sí, es que Pablo vuelve a decir después, cuando él hace una recapitulación de esto, dice, porque si comen y beben sin discernir, sin analizar, sin interiorizar, sin entender, el que lo hace así, juicio come y bebe para sí. exactamente, exactamente. Entonces, lo dicho justamente, el asunto de aquí del Señor Jesús no es solo introducir un nuevo procedimiento porque es que el que estaba no me gustaba, no, o porque es que no, todo está mal, a ver, les voy a enseñar cómo vivir. No, el asunto es que lo que está introduciendo el Señor Jesús aquí es conciencia, para que todos los demás personas cristianos, hijos de Dios, que en los años siguientes vuelvan a esta fecha, no a pesar, y vuelvan a tener que hacerlo, tengan una nueva base o una base sólida para hacer el ritual, el procedimiento, digamos, de la manera que no iban a seguir los demás. Porque ya les digo, para nosotros ahorita es fácil decir, hermanos, vamos a celebrar Pesaj, ¿ya? Y sacamos la hojita de los del procedimiento de años pasados y ya sabemos si hace alguna adecuación, alguna cosa, pero ya sabemos cómo se hace, se sigue el guión, digamos, ya se tiene. Pero imaginémonos un ratito y pongámonos en el momento, en el histórico de los apóstoles de estas personas. Iban a ser los únicos que iban a celebrar el asunto de manera diferente y se exponían, por así decirlo, a que la judaidad del momento les diga, oiga, ¿y ustedes por qué están haciendo esto así? ¿Cómo así que no matan el corderito en el templo? ¿Cómo así que están recordando la muerte de alguien que murió hace un año, hace dos, hace tres? ¿Me explico? Y que además es un falso profeta, dirían ellos. ¿Me explico? Y a eso tendrían que exponerse. Ahora, hoy nosotros es que no tenemos este problema. ¿Ya? A menos que nos vamos a vivir en un entorno judío y nos coge Pesaj y todos mientras nosotros celebrando con su cosa, nosotros haciendo un procedimiento diferente. Yo explico, como para más o menos. Pero en esa época les tocó unas cosas duras. Me explico. Les tocó una cosa dura y el Señor aquí lo que le está haciendo no es solo darles, miren, esta es la copita y hacer las palabras rituales, así como normalmente se suelen hacer. ¿No? Que se influye incluso de un ánimo de mucha solemnidad, de seriedad, pero a veces sin entendimiento. E incluso puede ser que en un ceder, con todo lo que se puede hacer, se haga sin entendimiento. El asunto, como les digo, es que más allá de las formas, lo que el Señor Jesús está enseñando acá es que cualquiera que se siente a la mesa de Pesaj lo haga con comprensión, ¿ya? Que más allá de los elementos que se tenga, ¿ya? Por último, más allá de los elementos que se tenga, se acuda a la mesa de Pesaj con comprensión, con entendimiento. ¿Por qué? Porque es muy fácil perderse en las formas cuando ya se tiene un esquema que seguir, ¿ya? Y Dios nos guarde de aquello. Por eso les digo, para nosotros es muy fácil ahora seguir un guión y decir, sí, esto es Pesaj, ya sabemos que siguen las 4 copas, que en este punto aquí, que en este punto acá, así que la ficome, ya lo sabemos, ya, vamos a Pesaj. Entonces ya sabemos que nos dura unos 2, 3 horas, o sea, me explico.
Y es muy fácil cuando ya se tienen las formas, perderse en las formas y olvidarse del porqué. Entonces, lo que el Señor Jesús está poniendo aquí, el énfasis más fuerte que nada, es en que toda la gente, que a partir de esa noche, hasta que el Señor Jesús regrese, se siente a su mesa, lo haga con conciencia. Y haga con conciencia de qué significa cada cosa que hay. Y que en el fondo, en lo principal, lo que está diciendo es que esa fiesta, esa ocasión que el Señor instituyó hace miles de años, era un anuncio, era una prueba, porque más que anuncio, porque cuando, entre paréntesis, ¿no? Cuando utilizamos la palabra anuncio parece que estamos diciendo de algo que iba a pasar y ya pasó y por lo tanto ya pasó, ¿no? No, más bien dicho, creo que es una buena forma de cambiar eso, como decirlo, una prueba, una evidencia, ¿ya? Entonces, esta cita es una evidencia de que el Señor Jesús, de que Dios iba a dar su vida por nosotros. Eso es, parece de esta cita, para ser una Josécito, evidencia. Sí, pero el Señor Jesús, según se sabe, dice que pasó 3 años acá en la tierra, ¿no es cierto? O será más o será menos, no lo sé. Su ministerio fue 3 años, pero en los 2 años anteriores también debió haber celebrado Pesaj. ¿Y cómo claro lo que sí. hicieron? ¿Y será que en el último año que le tocó celebrar Pesaj, como que varió, se complicó un poco y ahí no se entendió muy bien? Bueno, respecto a los años de cuánto mismo el Señor Jesús, digamos, estuvo en tierra, se suele decir que son 3 años por una razón, porque en algunos evangelios, especialmente en Juan, hay una mención a lo largo del evangelio de Juan de al menos 3 fiestas de Pascua. Entonces, como hay una mención de 3 fiestas de Pascua, se dice estuvo al menos 3 años. Sin embargo, esto no es tan preciso. ¿Ya? No es tan preciso y parecería que en realidad el ministerio del Señor duró mucho menos. Aproximadamente duró año y medio, por ahí, ¿ya? Porque sí es seguro que hay mención de 2 Pascuas en los evangelios, haciendo una comparación. Hay mención de 2 Pascuas, por lo tanto el Señor estaría en realidad como año y medio. Por lo tanto, las Pesach, digamos, que habría celebrado, como ya dando la cara pública, digamos, de su ministerio, habrán sido una anterior y esta. ¿Ya? Y eventualmente, claro, antes de toda su vida habrá celebrado Pesach, pero acordémonos que él vivió en el norte, vivió en Galilea, ¿ya? Y un tiempo en su infancia viviría en Egipto. Entonces, estuvo de alguna manera desligado de las tradiciones del templo. Ya en su ministerio, cuando ya asume la cosa, es que comienza a poner las cosas sobre la mesa y se comienza a enfrentar con las autoridades de ese momento para decirles sus verdades, básicamente. Entonces, por ese lado, digamos, no hay problema de que el Señor Jesús, como habrá celebrado, seguramente lo hizo en su casa, con su familia en su momento, con sus cercanos y todo lo demás. Y ya cuando era el momento de cambiar las cosas, lo hizo de frente, como corresponde. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces lo vemos. Más allá de todas las cosas de forma, como les digo, el asunto es que esté bien claro por qué hacemos las cosas. Y si es que algo el Señor Jesús, y el Señor mismo, a nosotros, especialmente en estos últimos meses, no sé si años, el Señor nos está enseñando, es eso, que hagamos las cosas con conciencia, con entendimiento. Que no sea solamente decir, bueno, ya vino Pesa, ya pasaron las fiestas, ya, o voy a celebrar la fiesta, o qué bonito que es, sino que sepamos por qué estamos haciendo las cosas, que realmente sepamos por qué Dios se tomó el tiempo de designar esto en esta fecha, en este momento y con determinadas indicaciones para cada uno. Eso es lo que importa. Aquí para Pesaj, para Pascua, nosotros la tenemos ya masticadito, ya bastante masticado en el fondo. Pesaj anuncia la muerte del Señor. O sea, y más que anuncia, es una evidencia, ¿entiendes? Evidencia, proclama, anuncia en el sentido de que está dando un testimonio, ¿ya? Proclama, es un testimonio de que el Señor Jesús, Dios mismo, vino acá a morir. Eso es lo más importante de Pesach, ¿ya? Y esto digo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, habrá habido ocasiones en donde, como al apóstol Pablo, por ejemplo, le habrá tocado pasar Pesach posiblemente en la cárcel, no sé yo. ¿Ya? Unas citas le escogió en el mar, al pobre Pablo le escogió en el mar, en la cárcel, y él estaría diciendo, ay, no estoy comiendo el pan y el vino y la cuarta copa y no sé qué, y ahora, ¿me explico?
Ya, por si ya ahora, Dios me estaré pecando porque no. El asunto, como les digo, lo más de fondo es que quede bien cimentado en la conciencia de cada uno de nosotros, en el corazón, los intestinos de cada uno de nosotros, qué es lo que pasó en Pesa. ¿Ya? ¿Quién es Pesa? Como diría Pablo precisamente en 1 Corintios 5, Cristo, que es nuestro Pesa, ya fue sacrificado. Básicamente ya murió por nosotros. Entonces, ese es el asunto. A eso apunta todo, más allá de todo eso. Y estas palabras que el Señor Jesús dice, ¿no? Esta es la copa, esta copa es el nuevo pacto, ¿no es cierto? Es mi sangre, el nuevo pacto, y que este pan es mi cuerpo. Evidentemente es una cuestión simbólica, pero más allá de eso, las palabras, fíjense ustedes, son una forma muy fuerte, muy impactante de dar su mensaje. Porque el hecho de utilizar un símil, ¿no? El pan es mi cuerpo, y la copa de vino, el vino, es mi sangre, es un símil, ¿cierto? Es un lenguaje muy, 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 muy poderoso, muy fuerte, que a cualquier persona le puede hacer pensar cualquier otra cosa. De hecho, la Iglesia Católica se pierde en los detalles, una vez más, ¿no es cierto? Por el tema de que se transustancia, no sé qué, que se convierte en el cuerpo, se convierte en la sangre, que no sé qué, y los otros empiezan a decir, no, que es un significado. Más allá de eso, el asunto aquí es una cuestión pedagógica, ¿ya? Exacto, el pez que se levanta, pues. Es una cuestión pedagógica, no sé si nos damos cuenta. Y que el Señor Jesús sabía qué palabras utilizar para que quede. Porque si Él les decía, esta es una copa que simboliza mi... no es el mismo mensaje, no tiene la misma intensidad, que fíjese, caló, como se dice, o sea, se quedó en la conciencia de todos los que escucharon ahí que dijeron, esta copa es mi sangre. Entonces, evidentemente no es la sangre, literalmente, está hablando en lenguaje figurado, pero fíjense la intensidad del lenguaje, ¿ya? Hermano Es como Josué, cuando, sí, hermano Josué, y entonces, ¿en dónde queda esa frase que yo la considero bonita, importante? Donde él dice, ya, esta es mi copa, mi sangre, ¿no? La misma que será derramada sobre ustedes para salvar los pecados, algo así. ¿Por qué este exactamente. versículo omite esa frase? Porque, mire, esa frase ya como que es un anuncio de él, donde dice mi sangre, la misma que será derramada sobre todos ustedes para limpiar los pecados, salvarlos de los pecados, algo así, ¿no? Entonces, Ujú, yo le estoy escuchando a usted y leyendo que dice que comieron y bebieron, pero no dice como en otras partes yo he escuchado y he visto, ¿no? Que dice que come y bebe mi sangre, la misma ujú, que será derramada. Yo pienso ujú, que ahí cuando él dijo la misma que será derramada, ya era un anuncio. Y su sangre justamente viene, la podemos hacer así mismo como usted dice un símil, aunque me quedo un poco en las nubes, ¿ya? Pero para que el pueblo se quedó exhorto, ¿no? Pues viendo que Jesús anunciaba de una manera u otra su muerte, la misma que nos iba a salvar del pecado, ¿sí? ujú. Pero me extraña que no esté esa frase en este versículo. Ajá, Eso, hermano Josué. efectivamente. Sí, efectivamente. Fíjense ustedes que eso justamente es lo que hablábamos hace un ratito, de cómo cada uno de los autores del Evangelio tienen un determinado énfasis. ¿Ya? Y si no estoy mal, creo que la frase que usted menciona está en Mateo, si no me equivoco, ¿ya? Que dice que será derramada por tal. Creo que está en Mateo. Pero más allá de que esté o no esté, el asunto, como les digo, no es, y el énfasis que hay que ponerle, no es en intentar descifrar el significado de cada una de las palabras. ¿Me explico? Si no, ahí nos perdemos. El asunto más bien es qué quiso decir. Y lo que dice nuestra hermana Digna ya está. Lo que él estaba diciendo más allá de que este es mi cuerpo y este es mi sangre, y intentando hacer una cuestión que donde se pierden las personas, ¿no? Lo que estaba tratando de decir es, yo voy a morir por ustedes, está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Que Exactamente. quede clarito que Sí, va a morir. Es que eso es lo que está diciendo. ¿Ya? sí, Eso es lo que está eso. diciendo. Sí, Muy así bien, es. gracias, Manuel. Eso es lo que está diciendo y eso es lo que hay que tener clarito. Por eso es que Pablo dice, y cada vez que hagan esto, la muerte del Señor anuncia. ¿Me explico?
Entonces, o sea, es decir, cada vez que ustedes están haciendo este procedimiento, lo que están haciendo es dar una prueba, una evidencia de que esto fue certero, de que esto pasó, de que esto es importantísimo, de que sin esto, de que si esto no hubiera pasado, se cae todo. Como dice después Pablo, no, si Cristo no murió y resucitó, van de nuestra esperanza, van de todo lo demás. Ya, así, eso es lo importante. Y tan importante es esto que Dios se tomó el tiempo, o sea, tan importante es que Dios designó al detalle esta cita. Fíjense ustedes que después de esta cita, la que más detalle tiene y que justamente tiene que ver con lo mismo es el día de Yom Kippur. Básicamente, habla de lo mismo. Ya, es un detalle simbólico más ampliado, digamos, de lo que estaría pasando en esta misma ocasión. Luego las demás fiestas no tienen tanto detalle. Matzot no tiene tanto detalle. Primicias tampoco. Pentecostés no tiene mucho detalle, sino de que hagas unos panes, una ofrenda mecida, alguna cosa así, pero no tiene tanto detalle. Día de trompetas, menos. ¿Me explico? Digamos, tabernáculos, tiene alguna cosa, pero no tiene tanto detalle del procedimiento como tal. Esta sí, esta y Yom Kippurim. Después las otras a veces solo dice este es de reposo y ya está. ¿Me explico? Entonces, esto es como para decir, vean, esto es, en realidad, esto es lo que tienen que saber así a la agüita. Y eso es lo que no se tienen que olvidar. Tanto así que tienen que realmente participar, o sea, comer para que quede. No porque es que se convierte en la carne, no porque es que se convierte, pues no porque es un símbolo, no, más allá de eso, lo que está diciendo es, vean, anuncien, o sea, den testimonio, o sea, estén convencidos de que esto pasó, de que esto es certero y de que esto, si no hubiera pasado esto, vean, apague y vamos. Así, eso es lo que está diciendo. Más allá de todas las formas, más allá, el asunto es esto, y ya les digo, esto es en realidad lo que sostiene todo el edificio. O sea que si uno niega esto, ya, no hay que decir. Si alguien no asume, no da testimonio de esto, evidentemente ya apaguemos. ¿Qué más vamos a hacer? Entonces, por eso es que el Señor se toma tanto detalle, tanto tiempo, y el escritor de Marcos toma tiempo en decir estas cosas. Y quedó retratado y digamos, recogido, quiero decir, en los evangelios de esto, y después es recogido también por Pablo y todo lo demás. Tan importante es, fíjense, que cuando Pablo recoge esto en Corintios, en 1 Corintios 11, es porque estaban haciendo mal. Porque una vez más, a unos cuantos años de haber muerto el Señor Jesús y haber resucitado, una iglesia se fue al otro lado y estaba haciendo barbaridades en esta cita. Que fue necesario que Pablo les recuerde qué habrá pasado unos 30, 40 años después. O sea, no pasó mucho. Y ya comenzaron una congregación en Corinto a hacer cualquier cosa. Por eso es que cuando se escribe Corintios, Pablo les jala las orejas y les dice, hagan así, recuerden las cosas. Yo recibí esto, yo entendí, es lo que quiere decir. Yo entendí esto que también es lo que les enseñé, que la noche que el Señor Jesús fue entregado y les enseña. Y lo que decía después mi papá, no, de tal manera que cualquiera que come y bebe sin discernimiento come juicio, porque es que esto es importante. Esto es, pero, o sea, esto es fundamental. O sea, o sea, fuera de esto, no hay, digamos, otro fundamento más que esto, digamos, por así decirlo. O sea, esto es lo más importante. Tanto que el Señor se toma este buen tiempo para explicar, para decir así con palabras y todo lo demás. ¿Explico? Eso es lo que quiero decir básicamente. Entonces, más allá del tema del pan, más allá de todo, lo que está diciendo, el discurso, si ustedes quieren decirlo, es muy fuerte, muy intenso, que es lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Es un discurso muy intenso que a cualquier persona de esa época, fíjese, usted no estaba hablando de personas que podrían decir, ah, bueno, estará hablando de manera simbólica. No, o sea, personas que de pronto eran humildes, sencillas, y que decir esto, esta es mi sangre, este es mi cuerpo, les quedó grabado al punto que esto se transmitió así hasta ahora, ¿ya? Y que fue un discurso tan intenso, unas palabras tan potentes que, o sea, que no hay que tomárselas a la ligera, que decir, y que el anuncio es eso, yo voy a morir, es lo que le estoy diciendo, yo voy a dar mi mismo cuerpo, mi misma vida por ustedes.
Es lo que estaba diciendo. Y esto, si lo tomamos todavía más en el fondo, resulta que es algo poderosísimo. Porque ¿quién es el único que puede dar su vida? ¿Me explico? Eso es lo que está en el fondo. El que el Señor Jesús aquí está diciendo, esta es mi sangre y yo, o sea, yo voy a morir. O sea, yo estoy disponiendo mi vida. Él es el único que puede hacer eso. Lo que está diciendo en últimas es, vean, yo soy Dios y yo soy el único que más allá dirían, que como dirían Juan, ¿no? Yo soy el único que tiene potestad para poner mi vida y volverla a tomar. Es que eso, ya les digo, eso es algo, pero profundo, pero es el fundamento de nuestra fe, básicamente. Que Dios es el único ser, es el único que puede poner su vida y volverla a tomar. Nadie más. Incluso, no sé si ustedes se acuerdan, hay una caricatura de los Looney Tunes, ¿se acuerdan del Pato Lucas, si no me equivoco? Que hace un acto de magia, ¿no? El que, bueno, se termina tragando un taco de dinamita. ¿Se acuerdan ustedes los dibujos de esos? Ya, dice, voy a hacer un truco de magia, dice. Y paga, hace, y al final, claro, explota, y sale como un angelito y todo lo demás, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Y dice, lo malo de este truco es que se puede hacer una sola vez, dice. Es al final. Bueno, eh, esa es la naturaleza de cualquiera de nosotros. O sea, si uno quisiera, digamos, sin disponer de su vida, a lo mucho tendría facultad y así eso para poner la vida. Ahora, vuelva a la toma. Nadie puede, nadie puede, nadie puede. El único que demostró, por eso es importante esto, el único que demostró que puso su vida. No es que le mataron, no es que, no, él puso su vida. Él quiso hacer eso, él le complació hacer eso. Y eso es lo que vamos a ver más adelante en la oración que hace en Getsemaní. ¿Ya? Que no es que, Padre, si tú quieres salvarme, sálvame, porque es que tengo mi... No, lo que él dijo es, yo quiero hacer esto, no hay otra alternativa, yo voy. A mí me complace hacer esto, ¿ya? Y lo demostró, y con eso demuestra lo que ya hemos dicho una y mil veces, que el Señor Jesús es Dios, porque Él es el único que puede disponer de su vida, al punto de volverla a tomar. Y que esto es tan importante que quedó así con unas palabras, pero con esta intensidad, que cualquiera que se las tome de manera literal o intentar explicar alguna cosa así, va a estar un poco fuera de foco, porque el mensaje intenso es Dios mismo está muriendo aquí, está poniendo su vida, Dios. ¿Me explico? Como dice, como está escrito. Y él mismo dice, el Hijo del Hombre va, según él, como está escrito. O sea, esto estaba determinado, esto está así. Yo lo dispuse desde hace tiempo, desde antes que ustedes nazcan. No había Moisés, esto ya estaba escrito. Así es Un, lo que estaría diciendo. un asuntito, Sí. Josecito y hermanos. Y tan trascendente es esto que les dijo, este pan representa mi cuerpo y ustedes lo van a comer. ¿Qué significa interiorizar esa masacre que recibió él? Y que nosotros no lo tengamos así como cosa liviana. El sacrificio de él y el derramamiento de su sangre, que es la que nos limpia de pecado. Y como dice más adelante, creo que es en Hebreos, que dice, cualquiera que pisoteare la sangre de Cristo, la sangre derramada, ya no queda más sacrificio por él, sino una horrenda expectación de juicio, dice. Entonces lo que quiso el Señor Jesús en ese momento es que se den cuenta que estaba el Cordero de Dios, estaba enseñando sobre lo que significa. Ya no el cordero que mataban cada año, sino el único cordero que realmente en adelante será el único salvador, para que el hombre pueda entender, pensar, discernir que al darle el pan que dice esto es mi cuerpo, se identifique con esa muerte que el Señor Jesús lo ofreció en forma voluntaria. Y el derramamiento de sangre que si no fuera por eso, nos espera el infierno de condenación eterna. Y de ello nos está librando el Señor, dándonos el perdón de pecados y haciéndonos partícipes de la nueva Jerusalén. Uh -huh.
Así es, efectivamente. Entonces, en resumen, ¿no? En resumen, fíjense ustedes, si podemos hacer un resumen hasta aquí. El Señor Jesús lo que está demostrando es su soberanía, al punto de decirles, vayan ustedes, hagan así asado, asado y preparen. Preparen Pesaj, preparen todo el procedimiento de una manera alejada del momento, de la tradición, digamos, de las autoridades de la época. El Señor Jesús luego ya en la cena, eh, por así decirlo, reinterpreta, ¿ya? O más bien dicho, explica el porqué de cada elemento que estaba en esa mesa en ese momento, poniendo el énfasis en que es Dios mismo poniendo su vida aquí. Ese es el resumen de todo lo que hemos visto. ¿De acuerdo? Y, digamos, lo que queda ahí es que había una persona, ¿ya? El famoso Judas, que es el que finalmente iba a entregar al Señor. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, no se dice en este pasaje, no se dice cuándo es que sale Judas. ¿Ya? En Juan, si no me equivoco, sí se consta en qué momento de la cena sale Judas. Él no termina el ceder, como ya lo sabemos, no termina este procedimiento de Pesaj, él sale antes. Aquí en Marcos nada más nos dice que ahí está esta preguntadera, ¿no? De quién es, seré yo, seré yo, seré yo. Y este anuncio del Señor, ¿no? De que hay uno que mejor le hubiera sido no haber sido nacido, ¿ya? Antes que hacer esto y tal. Pero no hay el momento como de cuándo salió y todo lo más. Juan nos aclara cuándo sale, que es justamente después de esto, de haber mojado el plato, come, sale, ¿cierto? Que le dice, eres tú Judas, ves lo que vas a hacer a todo pronto, y sale Judas y todo lo demás. Y básicamente eso. Entonces ahora, fíjense ustedes, ya podemos ver esa noche de Pesaj como un momento, digamos, poderosísimo, hermoso, en el que se ve al Señor Jesús una vez más demostrando su intención, digamos, de enseñar a su pueblo, a los discípulos, a través de los discípulos, a nosotros, miles de años después, ya, lo que estaba pasando en ese momento, lo que iba a pasar, y la trascendencia que tenía, para que no se tome con ligereza ese tema. Y por eso también es que, digamos, a veces uno cuando ve, digamos, alguna práctica inspirada en esta noche, ¿no es cierto? Y de una manera distorsionada se practica, pues sí le da a uno un poquito de celo, ¿no? En el sentido de que cómo es que pudo haber llegado una práctica tan trascendental a ser tan mal practicada en muchos ámbitos. Entonces eso no nos lleva sino a lo que decía justamente Corintios 11:14, si no estoy mal, de que cuando acudamos a la cena del Señor, de aquí en un año básicamente, que pues lo hagamos con conciencia, para no comer y beber juicio. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, hasta ahí. Entonces, ¿qué les parece si nos quedamos hasta el 26? Ya, de manera general. ¿Sí? Hasta el 26, básicamente. ¿Sí? Cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. Y ya la siguiente semana continuamos desde este tema de la predicción de la negación de Pedro, la oración en Getsemaní y tal vez un poco más del entrego ya de Judas. ¿Sí? Que básicamente con esto de Pedro hay algo interesante también que posiblemente lo vemos que se hace un contraste con Judas, incluso narrativamente. Sí, básicamente eso. Entonces, quizá tenemos alguna pregunta, algún comentario adicional. ¿Sí? ¿No? Yo tengo sí, una pregunta, hermano Josué, disculpe. Por ¿Cómo favor. se llamaría la última cena que compartió Jesús con sus discípulos? ¿Cómo se llamaría? O sea, si me pregunta por ponerle un nombre, no le pondría Por porque ponerle un evidentemente, nombre, así para porque, recordarlo, ¿no? eh, El último ¿qué les pesa. digo? No creo que hubiera sido tampoco el último Pesaj, porque, porque Pero es que de resulta ahí que ya lo cogieron justamente, prisionero. sí, sí, pero el asunto es que fíjense ustedes que después el Señor dice, no volveré a tomar este fruto hasta que venga en el reino de Dios. Entonces no es el último. Pero aquí en la tierra sí, pues. Bueno, aquí en la tierra sí. Podríamos decirle, no sé, no sé, yo soy malo para los nombres, Ah, ya, pero ya. podríamos decir, no El sé, último pesa. es que Ah, eso se del fija, entonces último pesa. no me suena. Es como decir la última cena, pero no sé, tal Entonces, vez me inclinaría por No, algo así la como, última cena con el Señor. Pero de ahí seguimos practicando nosotros hasta celebrar con Él, como dice, en el reino de Dios. no sé, podría ser, amén. yo tal vez le llamaría algo así como
o como la reinstitución de Pesach, alguna cosa así, porque no es que se instituyó ahí, porque era algo que ya había, lo que se hizo fue renovarle, por así decirlo, Ajá. y abundarle o la explicación de Pesach, no sé, alguna cosa así le llamaría. Y no tanto Entonces, enfocarme en la cena, que no es el tema de la comida, sino el mensaje, digamos. O sea, algo así como no sé, como la reinterpretación de Pesach, puede ser algo así, claro, pero es que hermano José, antes ujú, de la cena, de lo que se iban a servir, cabe la redundancia. Lo más importante era lo que Jesús les iba a dar a conocer a través de los símbolos, que era la exacto. copa con el vino y la comida que se iban a servir, que Él les dijo, este es mi cuerpo, ¿verdad? Ujú, Entonces, yo ujú. pienso que eso es lo más importante, ¿no? Sí, así es, Bien, así es. muchas Ahora ya en gracias. cuanto al nombre como tal, digamos, que no me animaría yo a darle un nombre, pero no utilizaría Ah, la última cena o el último pensamiento personalmente, pero si le podemos decir así, pues, no, tampoco es que hay lío. Y ya les digo, yo tal vez le llamaría como que la reinterpretación de Pesaj o simplemente el Pesaj que el Señor enseñó, alguna cosa así. Ya, ya, ya. El Pesaj nuevo que el pez. Señor enseñó, el nuevo Pesaj o algo así, porque ¿Y por qué en el realidad no nuevo tenemos algunas- pesa? ¿Y por qué, o, hermano, o el el, pastor Manuelito, el nuevo pesa? Porque Si es estamos una todavía aquí forma en la nueva, tierra. porque cuando se celebraba, digamos, el Cordero Pascual y todo lo demás, nadie podía decir, este es mi cuerpo, esta es la sangre que por vosotros se derrama. Nadie podía hacerlo. Es la nueva forma de celebrar pensando en el sacrificio de Cristo en su muerte y anunciando a su vez que ese Cristo que murió y ahí todavía no resucitaba, pero que Él murió, pero viene pronto, Resucitó y viene sí, en Amén, pronto. cuanto al nombre, de pronto podría amén. ser más bien el Pesaj innovado o la innovación de Pesaj, porque O no el es que es nuevo uno pacto. nuevo, pero sí, el Pesaj innovado. Podemos, es que ese es el asunto con las palabras, quiero decir, se acuerdan que siempre he dicho, ¿no? A veces nos ponemos en cuestiones de, pero ¿cómo le decimos? A o B. Es más allá de las palabras, lo importante es que estemos claros en el fondo, y es lo más importante. Ya si le queremos llamar de Pero, una forma o de otra, no hay problema. Sí. pero yo pienso que ese Ah, sería la última cena. Sería ese el nombre, la última cena que compartió Jesús aquí en la tierra. sí, sí. Ahora fíjense, nomás como para compartirles, por ejemplo, en la Biblia que yo tengo le ponen la primera cena del Señor. Ya les digo, Ah, nombres, nombres. ya, No, no ya, hay que ya, hacernos lío en realidad en cuanto a nombres, digamos. Porque no, ya, el hermano. más importante es que estemos de acuerdo y que captemos súper bien el fondo del asunto. Eso es lo más importante. Exacto, exacto, así es Ya el lo que nombre, se pues, es dio. secundario. Sí, Así, exactamente. El hermano. nombre es secundario. Muchas Así es. gracias. Con todo gusto, hermana Digna. Muchas gracias a usted, más bien. Tal vez tenemos alguna otra pregunta por ahí. Y si no, podemos ir terminando por hoy. ¿No? ¿No? Ok. Entonces, Dios bendito, lo hemos terminado por hoy. Perdón.